Estimados colegas, les doy la bienvenida a este video para el Congreso de Pediatría de Cáncer. Mi nombre es Federico Bacal, yo soy radiooncólogo en Santiago de Chile y actualmente trabajo en la Fundación Arturo López Pérez. Ahora bien, el motivo de esta presentación es reflejar la experiencia que tuve en mi trabajo anterior, que tengo mucho aprecio. Es la Clínica IRAM, donde en los últimos 6 años se instauraron las vías clínicas Varian, donde se usó como una de las plataformas principales para que nosotros, los radioterapeutas, podamos hacer revisión de pares a uno y cada uno de nuestros tratamientos y las consecuencias que eso derivó es lo que me gustaría mostrarles ahora. El título de la presentación es Tecnologías al servicio de tratamientos complejos, el rol de las vías clínicas. Esta es una presentación que está auspiciada por Varian y los temarios que vamos a desarrollar están acá. Vamos a partir inmediatamente con aspectos introductorios mínimos sobre la radioterapia pediátrica. Decir que pacientes hay y no son pocos. En Estados Unidos tenemos un reporte de cerca de 280, 290 pacientes por millón por año de 0 a 14 años y hasta 400 pacientes por millón de 0 a 19. Datos también los tenemos en Sudamérica y el Caribe, donde vemos que los números también son de manera bien importante. Acá tenemos una de las mayores paradojas y creo que es uno de los motivos principales de pensar en un tema como el que les estoy planteando ahora. Eh, Uno de cada cuatro pacientes pediátricos oncológicos se desarrolla en el mundo ya desarrollado, valga la redundancia, y se reportan en esos lugares tasas de curación de 8 de cada 10 pacientes. En contraposición, 3 de cada 4 pacientes van a desarrollarse en el mundo en vías de desarrollo y las tasas de reporte de curación por motivos que son realmente incontables es de 1 a 2 de cada 10 pacientes. Realmente no me ha tocado ver una mayor diferencia dentro de los resultados en quizás ninguna de las otras patologías con las que me ha tocado enfrentar y hace que uno diga, bueno, aquí cada uno va a tener que poner su gota, su grano de arena para que empecemos a mejorar y empecemos a encontrar resultados que ojalá se parezcan las metas que se tienen en el mundo desarrollado. Siempre se ha dicho que la radioterapia en pediatría va en tendencia a la baja, es verdad, me alegro por otro lado porque las toxicidades pueden llegar a ser bien importantes, supongo que lo han visto en los videos anteriores, sin embargo existe una importante número de patologías en donde la radioterapia va a seguir cumpliendo un rol de carácter curativo y por lo mismo no podemos bajar la guardia, tenemos que concentrarnos y tenemos que todavía estar capacitados para cumplir las metas que están a la altura de nuestra profesión. Em, Así que como para empezar a armar la idea, la primera pregunta que me hago es si la educación médica continua es suficiente para definir nuestra capacidad profesional. Lo quiero graficar de la siguiente manera. Un paciente acude a nuestra consulta o a la consulta del especialista y vamos a hacer con él todo el proceso diagnóstico de los exámenes, de los estudios histológicos, etcétera, etcétera. Vamos a buscar el tipo de tumor, entonces la distribución, las características del paciente y todo eso va a terminar en una discusión multidisciplinaria, por lo menos en Chile lo hacemos ya de rutina, de hecho es parte de la ley que nosotros debemos presentar a los pacientes oncológicos para que tengan las adecuadas coberturas en los seguros públicos o privados y cuando ya nos sentamos ahí entre los profesionales médicos de distintas disciplinas, echamos mano a diferentes recursos. Primero, nuestros recursos de estudio individual, el conocimiento, ojalá, acabado de la evidencia y del peso progresivo de diferentes publicaciones en comparación con otras. Tenemos los recursos de los congresos y como en este caso serían los videos que presenciamos durante este periodo de pandemia. Y toda esta información se concatena en la toma de una decisión para poder finalmente aplicar un manejo específico del paciente. Y es justamente en esta parte donde yo me quiero concentrar porque es aquí a donde va apuntado el objetivo principal de esta presentación.
Solo para hacer una comparación y por favor no entender la simplificación de los procesos, cuando un paciente se decide dar un tratamiento sistémico, como por ejemplo en oncología médica, se preocupa de la adecuada dilución del fármaco, de la adecuada administración, a la velocidad adecuada, si se entregó completo, si hay toxicidad, y con eso uno tiene básicamente la información completa de la calidad y de la reproducibilidad, etcétera, etcétera, de lo que está administrando. En contraposición, radioterapia tiene otro tipo de fenómenos, porque, claro, tenemos la misma primera consulta, pero el siguiente paso es llevar el paciente a simulación con escáner y ahí empiezan a aparecer diferentes tipos de alternativas que podrían incidir de alguna u otra manera en los resultados finales de nuestros tratamientos. Como por ejemplo, si nosotros vamos a aplicar un tratamiento simulado con tecnología 2D o tecnología 3D, o si vamos a aplicar control respiratorio, cómo vamos a fijar al paciente, si en esta simulación lo vamos a fijar con máscara larga, con máscara corta, con backlog. Hay muchos etcétera que intervienen en la preplanificación, en la parte de la simulación. Y ya con eso solucionado, empieza la segunda parte en nuestra planificación, que es el diseño de los volúmenes de tratamiento, de los volúmenes de órganos de riesgo. Un ejemplo acá tenemos como un mismo paciente con un linfoma de Hodgkin en un centro alemán fue marcado por diferentes radioterapeutas con diferentes zonas de tratamiento que tienen desde cierta visión una correlación más bien parcial, y vamos a ver por qué ocurren estas cosas y cuáles son las implicancias de que nosotros sigamos trabajando de esta manera, con todos los volúmenes marcados y asumiendo que está todo muy bien marcado, que no tenemos ninguna complicación, que no nos hemos equivocado, etcétera, etcétera. Vamos a la evaluación dosimétrica después de un trabajo de los físicos médicos, por lo menos acá en Chile, y de tecnólogos médicos. Y ahí nuevamente tenemos una serie de complejidades en donde tenemos que manejar las coberturas adecuadas, los órganos de riesgo, etcétera, 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 para la aplicación del tratamiento. Y si lo comparamos con los diferentes pasos de una planificación de una droga, creo yo que queda bien claro que eh, las instancias donde nos podemos nosotros equivocar o donde podemos tomar las malas decisiones podría eventualmente influir negativamente en el paciente, diferente a lo que pasa con una droga de administración sistémica, en donde la preparación y la entrega es como más básicamente la complejidad mayor. Eh, en, ej- eh, en los ejemplos en relación a lo que les acabo de decir, aquí vemos, por ejemplo, una diferencia en un paciente si se decide hacer un tratamiento de un cáncer cerebral, si es que lo simulamos con escáner o con resonancia magnética, y vemos como ahí ya hay dispersión en los volúmenes. Y si uno lo lleva a números, vemos, por ejemplo, en el paciente 1, el observador 1 ve un volumen de tratamiento de 57 cc versus el observador 2, 20 cc, al mismo escáner, al mismo escáner. Y si le agregamos resonancia magnética, puede haber una mejor correlación, sin embargo las diferencias todavía son sustanciales. Mismo paciente 1, observador 1 ve ahora 58 cc versus 57 que veía antes, bien parecido, pero el observador 2 de ver 20 cc en ese tumor, ahora ve un tumor de 35 cc, así que las diferencias no son menores y no van a ser menores a la hora de hacer un cálculo dosimétrico y las eventuales toxicidades. Vemos lo mismo cuando decidimos hacer marcaciones con otras imágenes, como por ejemplo escáner, PET-CT y resonancia magnética. Tienen correlaciones diferentes a la hora de ser visto por diferentes profesionales de salud. Y otro de los ejemplos donde también se pueden generar cambios muy grandes es acá. Vemos la experiencia personal en el marcado de un lecho parotidio versus la guía de contorneo de un lecho parotidio. Genera muchísimo más consenso a la hora de definir los volúmenes de tratamiento. Uno de los últimos puntos, ¿qué pasa con las posiciones de los pacientes? Hay tratamientos que van a funcionar mejor de una forma que de otra. Aquí solo, por ejemplo, un cáncer de mama tratado en supino o tratado en prono hace que la dosis de pulmón ipsilateral baje de casi 12% del volumen pulmonar a 1,33%, o sea, un 10% del volumen original se irradiaría si es que ponemos a la paciente en supino, y eso es un ejemplo de tantas otras decisiones que podemos tomar. Y con todo eso, finalmente, también vamos a tener
potentes diferencias si nosotros decidimos aplicar diferentes tipos de tecnología para las coberturas y las protecciones de los mismos volúmenes que hemos marcado. Aquí el ejemplo de una distribución de dosis 3D versus una distribución de dosis en VMAT. Así que tenemos que decir de que solamente estudiando seguimos haciendo las cosas un poco diferentes. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos lo que decimos acá en Chile, recetas de cocina? Hacemos una guía de tratamiento muy específica para que no nos equivoquemos y hagamos todo lo mismo. Tenemos datos sobre eso y son las lecciones que nos dan algunos estudios randomizados. Eh, Partimos con el contraejemplo. Este es un estudio de cáncer de próstata donde se probaron tres alternativas de manejo sistémico para la primera línea metastásica. Tenemos aquí la línea del docetaxel y tenemos la droga de comparación, que es la mitoxantrona. Y lo más interesante en realidad de este estudio es que cuando se compara la adherencia a los tratamientos, sobre el 95% en todas las ramas se puede aplicar lo que se quiere. Por lo tanto, hay una muy buena. El contraejemplo está en este estudio de cáncer de páncreas, en donde una misma radioterapia para cada una de las ramas quería probarse la radiosensibilización con 5-fluoruracilo versus gemcitabina. Muy interesante, se hicieron los protocolos basados en terapias 2D, con una definición muy clara de campos. Tenemos los campos como se dispusieron por protocolo o por desviación aceptable, y tenemos también la desviación no aceptable por las cuales estaban fuera de protocolo. Cuando se hace en forma retrospectiva el análisis de cómo se plantearon los tratamientos, vemos que habiendo incluso una pauta clara de cómo teníamos que tratar a los pacientes, cerca de la mitad de ellos estaban menos de por protocolo y la gran mayoría de los errores estaban relacionados con la disposición de campo, pese a que estaba claramente definido dónde debía ir cada uno de sus límites. Y esto, si lo comparamos con el 95% de adherencia a los tratamientos en un estudio de oncología médica, creo que es bien elocuente el problema en que nos estamos enfrentando en esta profesión específica que es la radioterapia. Em, los resultados no son los mismos. Cuando los pacientes están en tratamiento con protocolo, tienen una mejor sobrevida global que aquellos pacientes que se trataron bajo protocolo, y eso hace muy difícil que los estudios sean de clara interpretación cuando no hay una revisión central. Y también va a pasar lo mismo en nuestra práctica diaria, porque este es un reflejo de lo que nosotros hacemos también en el día a día. En la oncología infantil también tenemos nuestros ejemplos. Este es un estudio de linfoma Hodgkin, donde la radioterapia está prácticamente distribuida en todas las ramas y tenemos una clara descripción de las zonas que tenemos que tratar y de las dosis hechas en el protocolo para que no nos equivoquemos y veamos si la cosa resulta. Se hizo un análisis de la calidad del tratamiento para este mismo estudio y se pudieron evaluar 1.150 pacientes, de los cuales un poco más de 1.000. La evaluación de pares se hizo, la evaluación, perdón, del protocolo se hizo antes de iniciar el tratamiento o durante el tratamiento, y un 10% de los pacientes solamente se les hizo la revisión una vez que el paciente había terminado su tratamiento. Y aquí las diferencias en los resultados grafican muy claramente el concepto principal de lo que les quiero reflejar, que es, por ejemplo, aquellos pacientes que se hicieron las evaluaciones antes de iniciar el tratamiento, hubo un 4% de desviaciones mayores y un 11% de desviaciones menores, un poco menos las que se hicieron durante el tratamiento, un 2% de desviaciones mayores y menores, pero cuando tomaron los casos de aquellos pacientes donde no se hizo la revisión, pero se terminó el tratamiento, al mirar hacia atrás, cerca de un cuarto de los pacientes tenían desviaciones mayores, un número dramáticamente mayor del ejemplo anterior cuando las evaluaciones se hacían antes de iniciar el tratamiento. Acá hay otro ejemplo que es con sarcoma de Ewing, donde lo mismo, tenemos radioterapia para el intento de control local en prácticamente todos los escenarios. Y el ejemplo que lo conocemos, que cuando interviene la cirugía, cuando puede intervenir, los controles son mayores independiente del uso de radioterapia. Con la radioterapia sola tenemos peor control local, pero cuando vemos la adherencia a los protocolos, vemos que hay una diferencia sustancial en el control local que llega a haber hasta 60 puntos porcentuales entre un paciente al que el tratamiento se le hizo full protocolo versus aquellos que tenían desviación.
Entonces, la propuesta principal es que busquemos mecanismos para que esto que es una disciplina artística y nos sentemos a hacer nuestro arte en los computadores, no lo transformemos en algo más científico, más reglado, pero también más controlado para que podamos ofrecer nuestros mejores tratamientos, nuestras mejores alternativas a nuestros pacientes que nos van a necesitar más ahora que nunca, especialmente entendiendo que las enfermedades oncológicas se controlan mejor al primer intento y no en los intentos posteriores y por lo tanto las implicancias de hacer un tratamiento mal hecho van a seguir acompañando a este paciente probablemente para toda la vida. Así que algunos pensamientos iniciales. Ya nos dimos cuenta que la sola existencia de protocolos no evita que aparezcan desviaciones mayores. Hemos visto que hasta un cuarto de los pacientes los pueden tener. En los centros de alto volumen vamos a tener, obviamente, una decisión de mayor experiencia en la marcación. Sin embargo, las decisiones individuales y grupales no siempre van a estar en un profundo sustento de la evidencia y cada paso de la planificación va a tener sus complejidades y creo que el trabajo de grupo y el consenso entre colegas es especialmente importante porque es lo que nosotros le llamamos un cuello de botella que tenemos que traspasar y no podemos hacerlo mal. Un tratamiento fuera de protocolo va a producir o puede producir resultados peores en mayor toxicidad y en peor control de enfermedad y por lo tanto comprometer la sobrevida de los pacientes. Y el evaluar un plan antes de iniciar el tratamiento tiene la capacidad de corregir por lo menos la mayoría de los errores. Esto va a tener una implicancia positiva prácticamente en cualquiera de las instancias de las que estemos hablando. Va a ser positivo sin lugar a duda para el paciente, pero también va a ser positivo para nosotros. Vamos a poder hacer tratamientos de mejor calidad y vamos a estar sometidos junto a la ayuda de nuestros pares a una evaluación continua de la evidencia y mantenernos en una formación que es tan importante que no pare en el tiempo y sin lugar a duda esto va a tener un efecto positivo para la institución donde nosotros trabajamos porque vamos a entregar una visión más de servicio de radioterapia que de radioterapeutas que están haciendo su trabajo individual insertados en un servicio. Así que la idea decanta en cómo vamos a homogenizar esta práctica, cómo vamos a hacer que estos errores vayan minimizándose y eso es el plan de discutir sobre la revisión de los pares en el trabajo del día a día. Tenemos datos sobre eso. Aquí solo como ejemplo una experiencia del Instituto Anderson, donde hizo controles de calidad de pares a un centro por un periodo de 4 años. Habían 5 radioterapeutas, el que tenía menos años en práctica eran 4 años. Ahí tenemos el número de pacientes y los resultados que ellos reportaron son tremendamente elocuentes desde mi opinión. Vemos cómo los médicos, desde que inicia hasta que termina la experiencia, cada vez tienen menos pacientes que deciden no presentar en el comité. A título de ejemplo, el médico 4, casi uno de cada 4 pacientes no los presentaba. Y para el año 2010 ya está presentando sobre el 95% de sus pacientes. Y eso es porque la siguiente diapositiva, esta, nos muestra claramente que los cambios de tratamiento a nuestros pacientes no eran menores cuando eran evaluados por los pares. Cabeza y cuello pasaron en el 2007 de tener un 44, casi 45% de cambios sugeridos antes de iniciar el tratamiento a 26%. Es una gran diferencia, pero nunca cae a cero, así que da la sensación de que esto no debe parar jamás, sino que es un continuo esto de la revisión de casos, porque aunque cada vez tengamos menos, siempre van a haber casos en donde nos va a servir, va a ser de gran utilidad que colegas lo miren y que tengamos una discusión académica y constructiva para el bien de la institución, de nosotros y de los pacientes. Llega a ser tan potente y tan importante esto que en el 2012, a fines del 2012, Astro publicó las recomendaciones para el desarrollo de revisión de pares en el día a día en los centros oncológicos, en todos, independiente de lo que tratemos y se concentró en la decisión de los profesionales y la revisión de pares, no tanto en la parte técnica de los procedimientos, eso es parte de otro tipo de publicaciones. Y definimos 3 básicamente instancias donde podemos hacer la revisión de pares. La temprana, a mi gusto la más adecuada, donde vamos a evaluar las imágenes y la segmentación de ellas. Vamos a tener una revisión tardía, sin embargo es antes del tratamiento, donde vamos a poder revisar las imágenes
y sus marcaciones, pero también el plan de tratamiento. Y claro, el problema es que si encontramos un error aquí, el proceso de recálculo va a ser un poco más largo, sin embargo, va a ser antes de que el paciente inicie el tratamiento. Y como lo vimos, por ejemplo, en el caso del estudio de linfoma Hodgkin, también se puede hacer una revisión de pares después de tratamiento, pero aquí va a tener una función más bien académica porque el paciente el tratamiento ya lo recibió, para bien o para mal. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que comprender a la hora de implementar una revisión de pares, y es que nos pasa a nosotros, les pasa a todo el mundo, hay siempre percepción de que el tiempo no alcanza y es necesario organizar diferente este trabajo del día a día para que esto pueda ocurrir. Y para eso necesitamos líderes y todo un equipo de trabajo que esté trabajando en implementar esto, pero lo que es tremendamente importante es que ojalá hayan softwares que tengan la capacidad de organizarnos y que se puedan modificar de manera específica para las necesidades de cada institución y que nos ayuden a que desarrollemos esta actividad que desde mi visión y desde mi experiencia personal es inevitable de que termine siendo parte de nuestra práctica diaria. Eh, Importante que el proceso de revisión de pares muchas veces está poco definida, se concentra principalmente en las cosas administrativas, como por ejemplo si el paciente tiene sus pagos al día, si el paciente tiene la biopsia. Sin embargo, no siempre nos encontramos con una revisión de pares que se concentren en la historia, la indicación, la disposición de los volúmenes de tratamiento, etcétera. Así que una lista automatizada de checklist nos puede ayudar a la hora de hacer la revisión de pares, de que nosotros podemos concentrarnos e identificar lo que es realmente importante para la meta puntual de ese momento del avance de la planificación de tratamiento. Cuando hacemos la revisión de pares va a ser extremadamente importante de que haya un software que nos permita ver los volúmenes, que esté integrado para que nosotros podamos revisarlo bien. Y lejos, 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 creo que lo más eh, clave en todo esto, y lo vimos en la experiencia del Instituto Anderson, es que tengamos un cambio cultural, que no veamos que esto tiene una acción punitiva, sino que por el contrario tiene que ver con la cultura de la justicia, de poder hacer los mejores tratamientos, que el paciente no tenga la suerte o la mala suerte de caer en manos de alguien con más o con menos experiencia, para que el tratamiento sea o no sea tan ajustado a la calidad que queremos. Y con esto llegamos a la última parte, que es la descripción de las vías clínicas, que son parte de la plataforma ARIA, una estructura digital que nos permitirá sin duda organizar nuestro trabajo y el trabajo de nuestros colegas, mantener el funcionamiento de un servicio de radioterapia con cada uno de sus complejos pasos en orden y bajo control. Ser una plataforma digital gráfica, coordina todas las actividades de la clínica, organiza todas las actividades que tenemos que hacer, como veremos, en forma secuencial, y se integra prácticamente a cada uno de los pasos y a cada una de las modalidades que nosotros podríamos eventualmente ocupar en nuestros pacientes, desde la consulta, la agenda del escáner, los contorneos, la revisión de pares, etcétera, etcétera, como lo vamos a ver ahora. Aquí es la página inicial, cuando nosotros abrimos la plataforma ARIA. En este momento no tenemos ninguna tarea, no tenemos ninguna cita, la vamos a ir haciendo juntos. Cuando un paciente inicia su consulta, nosotros vamos a la vía clínica y ahí ponemos el nombre del paciente. Ahí vamos a agendar una consulta, que es una consulta de radioterapia. Esa consulta de radioterapia tendrá un usuario. Ese usuario soy yo en este caso. Y va a quedar ahí donde tenemos, por ejemplo, la consulta de radioterapia para el miércoles 7 de octubre a las 12:44 de la tarde. El personal es el doctor Bacal. Va a estar ahora agregado a nuestras tareas, así que así se va a ver en nuestra página de inicio cuando nosotros iniciemos un día. Y cuando queramos ver nuestra agenda diaria de actividades, también va a venir muy bien reflejada. Con el paciente ya ingresado, nosotros planificamos, podemos agregar nuestro mismo escáner de simulación. En este caso es un escáner pediátrico, y como ven, el recurso va a ser la sala de imágenes y simulación. Va a ir después de esto, que es la consulta, porque es una actividad secuencial. Vemos ahí, solamente vamos a poder hacer el escáner cuando la consulta termine y no al revés. Y también va a tener su propia agenda, donde va a aparecer junto con los otros pacientes, donde tiene que hacerse el escáner. El paso siguiente es definir qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Para eso, cada centro diseña su esquema de secuencias
para cada tipo de tratamiento. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Teníamos nosotros diseñado una planificación para conformacional 3D, tratamientos un poco más simples, pero también teníamos diseñado un esquema de braquiterapia ginecológica o de planificación con intensidad modulada. Cuando ya tenemos decidido el tipo de planificación que tenemos que arrastrar esto que ya prediseñamos y que de verdad es de mucha facilidad y siempre se puede hacer con ayuda y guía de las personas que nos dedicamos a esto. Y al cargar esta secuencia de actividades ya tenemos completamente listo qué es lo que va a pasar con el paciente hasta el momento que va a empezar el tratamiento e incluso hasta el momento en que va a terminar el tratamiento. Como vemos acá, la consulta de radioterapia, una vez que está completada, se pone de un color azul y eso da pie a que se abra la consulta, o sea, se abra la actividad del TAC pediátrico. De otra forma quedaría blanco y no estaría disponible. Ahí vemos que está disponible, pero no está disponible el importar las imágenes. Cuando se hace el escáner y se importan las imágenes, volvemos a una de las recomendaciones que hacía Astro, pero en otra de las instancias. Acá tenemos listas de comprobación que nosotros podemos ocupar en cada uno de los espacios. A título de ejemplo vemos cómo la persona que descarga las imágenes puede revisar que haya una revisión adecuada de la prescripción médica, que la camilla esté indexada en la planilla de cálculo, etcétera, etcétera, de tal manera de no tener errores que después nos puedan hacer volver para atrás o que peor aún no nos demos cuenta y hagamos un tratamiento del paciente con alteraciones en nuestro flujo que pueden incidir negativamente. Como muy bien ven ahí, una vez rescatadas las imágenes, aparece disponible la tarea de contornear. Vuelvo a ser yo el autor, no va a llegarle a cualquiera, me va a llegar a mí. Y se va a ver ahí en mis actividades al iniciar el día. Va a tener fecha límite, va a tener hora límite y eso también va a ser muy importante para que el flujo avance de manera coordinada y que nosotros podamos planificar muy bien el inicio del paciente, especialmente en esos escenarios donde, por ejemplo, hay que radiosensibilizar con quimioterapia, etcétera, etcétera, donde la coordinación es fundamental. Se abre la plataforma de marcado, tiene lo que todos de una u otra manera conocemos, que es nuestra plataforma de contorneo, y como estamos en unas guías clínicas, tenemos que terminar esa actividad para que aparezca la siguiente. Al terminarla, el paciente en este caso va a poder ir a el mundo de la física médica para que empiece su plan de tratamiento, pero no va a poder tener una revisión para aprobación hasta que el plan esté listo. Cuando ya hay una revisión para aprobación, en este caso nuevamente tenemos una lista de chequeos donde el médico que va a, o sea, perdón, el físico que va a hacer la comprobación va a ver que esté el sitio correcto de tratamiento, que el TAC que estamos marcando y calculando sea el correcto del paciente y etcétera, todo esto que tiene que ver con la calidad. Finalmente vamos a llegar al comité IRAM que yo tengo como copropietario, va a estar en la línea de que vamos a tener un software que nos va a permitir integrar esto de las guías clínicas, perdón, esto de la revisión de pares a nuestras actividades diarias y el paciente si no tiene revisión de pares no va a poder avanzar en el flujo y por lo mismo no va a poder iniciar su tratamiento. En este caso estamos haciendo una revisión de pares que es una revisión tardía y va a aparecer lo que antes era una tarea de contorneo, ahora va a ser una tarea de comité. Y cuando pinchamos en la tarea del comité, va a aparecer nuevamente una plataforma gráfica que nos va a permitir evaluar los contornos, los campos de tratamiento y va a permitir ver la dosimetría. Entonces se integra, tal como lo recomienda las guías Astro, a la revisión de pares con las imágenes para evaluación. Muy interesante es qué es lo que pasa con la percepción del tiempo, porque acá nosotros podemos en área cargar los protocolos de dosimetría, de tal manera de poder tener una rápida evaluación de, por ejemplo, la cobertura de los PTB o los órganos de riesgo, todo con colores, de tal forma de identificar rápidamente aquellos parámetros que salen de nuestra ideal de planificación y rápidamente podemos volver atrás y corregir algo que viendo en una curva dosis-volumen podría eventualmente ser más difícil de identificar, más lento y con más posibilidades de error. Así que en la pérdida de tiempo se logra con un trabajo de liderazgo y con el software que lo permita. Estábamos hablando antes de las listas de chequeo. Cuando hacemos una revisión de pares, aquí tenemos lo que tenemos que revisar. Por ejemplo, acá tenemos al terminar una lista de chequeo que nos va a decir, evaluamos el PTB, revisamos el sitio de tratamiento, etcétera, etcétera. Revisamos la prescripción médica. Así que
pasamos de un proceso poco definido a un checklist que nos va a ir diciendo qué cosas no nos podemos saltar. Al final, si es que el plan no nos parece adecuado y tenemos que mandar a recalcular, también se puede hacer una vía clínica de recálculo que nos va a permitir que el paciente vuelva a calcularse y vuelva a pasar a comité hasta que el plan esté aprobado y tenga la calidad que nosotros como institución consideramos mínima aceptable. Si no, se vuelve a calcular. Y cuando ya el comité aprueba el plan, vamos a la aprobación personal y vemos ahí que ya nosotros como médicos tratantes podemos acceder a la última parte, que es la aprobación del plan para que el paciente finalmente pueda iniciar su tratamiento con toda la previa cálculo de controles de calidad, etcétera, etcétera. Así que como vemos tenemos el diseño, un diseño de vías clínicas que está adaptado a la necesidad prácticamente de cualquier centro, independiente del número de la dotación médica, porque cada uno tendrá su propio usuario, el número de pacientes, el tipo de equipamiento, el tipo de técnica que vamos a ocupar y los diferentes pasos para que el paciente pueda llegar a un tratamiento bien logrado. Así que los mensajes finales. Creo que no cabe duda que nosotros tenemos una tremenda responsabilidad como profesional para los tratamientos que nosotros entregamos a nuestros pacientes. Las vidas de estas personas están en nuestras manos. Las prácticas individuales en los tiempos modernos me parece que conllevan riesgos inaceptables independiente de nuestra capacidad personal como profesionales de salud. El trabajo de equipo hoy día es una necesidad de primera categoría. Da seguridad en la práctica, hay consenso en los casos complejos y algo que es tremendamente normal, a todos nos puede pasar por un sinnúmero de razones, los errores son normales y la revisión de pares reglada de absolutamente todos los tratamientos nos va a permitir identificar aquellos errores y corregirlos. A título de ejemplo, yo he tratado a muchísimos pacientes y sin embargo recientemente, sin notarlo, estaba planificando un tratamiento paliativo a un acetábulo contralateral a donde el paciente refería su dolor y eso se notó cuando hicimos la revisión de pares. Por más alta experiencia que tenga en radioterapia paliativa, me iba a equivocar y me iba a equivocar gravemente. Así que imagínense lo importante que es para uno que haya una revisión de pares y que se haga en forma arreglada hasta para los casos más simples. Los más simples a veces conllevan los peores errores. Las herramientas de gestión y control de procesos, en este caso como vemos, van a ser fundamentales en la radioterapia moderna para lograr una mejora sustancial en la calidad de nuestros tratamientos para nuestros pacientes. Así que, lo dije antes y lo vuelvo a repetir, quizás una buena pregunta es cómo queremos ser vistos. No es lo mismo ser un radioterapia trabajando en un servicio que tener un servicio de radioterapia para los pacientes, para nosotros y para la comunidad. Y todo esto termina en esto. Queremos nosotros mejorar nuestra calidad para que podamos, en este caso de la oncología infantil, aportar en ese grano de arena para que nuestro 10 a 20% de éxito terapéutico se transforme en ese 80% que creo que todos los pacientes se merecen. Muchísimas gracias y espero nos